Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jason Alexander Zamora Gutiérrez. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estoy matriculado en el programa Ingeniería de Telecomunicaciones. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver lo que son los algoritmos, lo que son los pseudocódigos y lo que son los diagramas de flujo. También algunas diferencias y ventajas que encontramos en cada uno de ellos. Así que comencemos. ¿Qué es un algoritmo? Decimos que un algoritmo puede ser definido como la secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades que conducen a la solución de un problema dado y puede ser expresado en lenguaje natural, por ejemplo el castellano. Bien, decimos que todo algoritmo debe ser preciso, indicando el orden de realización de cada uno de los pasos. Definido, si se sigue el algoritmo varias veces proporcionando los mismos datos, se deben obtener siempre los mismos resultados. Bien, como un script. Finito. Al seguir el algoritmo, este debe terminar en algún momento, es decir, tener un número finito de pasos. Bien, ¿qué es un diagrama de flujo? Los podemos nombrar en dos clases principalmente. Los diagramas de flujo de sistema, que se utilizan para la representación gráfica de las operaciones ejecutadas sobre los datos a través de todas las partes de un sistema de procesamiento de información. Y también los podemos clasificar como diagramas de flujo de detalle, que se utilizan para la representación de la secuencia de pasos necesarios para describir un procedimiento en particular. Bien, el diagrama de flujo utiliza unos símbolos normalizados, con los pasos del algoritmo escritos en el símbolo adecuado y los símbolos unidos por flechas denominadas líneas de flujo, que indican el orden de los pasos que deben ser ejecutados. Decimos que los principales símbolos son inicio y fin del algoritmo, procesos, entradas y salidas, decisiones y comentarios. Y en esta gráfica vemos su respectivo símbolo para cada función. En los diagramas de flujo resulta necesario indicar dentro de los símbolos la operación específica concebida por el programador, como por ejemplo, veamos un diagrama de flujo básico que representa la secuencia de pasos necesaria para que un programa lea una temperatura en grados centígrados y calcule su valor a grados Kelvin. Entonces, el inicio y el fin, que siempre deben estar en todos los diagramas de flujo. Entonces, decimos que el proceso va a ser leer. Decimos que las entradas y las salidas de datos van a ser escribir y terminaríamos con el fin. ¿Qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo es un lenguaje de especificación de algoritmos que utiliza palabras reservadas y que exige la indentación, o sea, sangría en el margen izquierdo de algunas líneas. Bien, el pseudocódigo se concibió para superar las dos principales desventajas del diagrama de flujo, que es lento de crear y difícil de modificar si no tenemos un nuevo redibujo. Bien, es una herramienta muy buena para el seguimiento de la lógica de un algoritmo y para transformar con facilidad los algoritmos a programas escritos en un lenguaje de programación específico. Bien, acá abajo podemos ver un ejemplo corto de un algoritmo, la sangría que se le da a algunas variables, a algunos entornos y las acciones que tienen los pseudocódigos. ¿Qué diferencias y similitudes encontramos entre ellas? Bien, es común encontrarnos que tanto los algoritmos como los diagramas de flujo, tanto como el pseudocódigo, tienen la misma finalidad. ¿Cuál es? Resolver un problema. Lo que está cambiando, lo que estamos modificando es el método como lo expresamos y la facilidad para crearlo y modificarlo. Bien, el pseudocódigo tiene una ventaja sobre el diagrama de flujo y los algoritmos, es que se transforma rápida y eficazmente los algoritmos a programas. Bien, es un lenguaje que es fácilmente traducible a diferentes lenguajes, ya sea Perl, Python, cualquier lenguaje de programación. Bien, una desventaja crítica de los diagramas de flujo, como lo mencionamos anteriormente, es que son lentos de crear y difíciles de modificar si no tenemos otro dibujo, ¿sí? O sea, tenemos que hacer otro dibujo para hacer otro diagrama de flujo si lo queremos modificar. Pero sin embargo es la manera más gráfica, más, por decirlo, más fácil para crear un algoritmo. El algoritmo debe ser siempre preciso y definido para que funcione correctamente.
Ahora vamos a hablar de las fases necesarias para resolver un problema. Primero, la fase de resolución del problema. En esta fase incluye el análisis del problema como el diseño y la posterior verificación del algoritmo. Segundo, análisis del problema. El primer paso para encontrar la solución a un problema es el análisis del mismo. Se debe examinar cuidadosamente el problema a fin de obtener una idea clara sobre lo que se solicita y determinar los datos necesarios para conseguirlo. 3. Diseñar el algoritmo. Un algoritmo puede ser definido como la secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades que conducen a la solución de un problema y puede ser expresado en lenguaje natural como el castellano. Como lo mencionamos, decimos que debe ser preciso, definido y finito. Bien, ahora, ¿cómo vamos a diseñar un algoritmo? Para diseñar un algoritmo debemos comenzar por identificar las tareas importantes para resolver el problema y disponerlas en el orden que han de ser ejecutadas. Los pasos de la primera descripción de actividades deben ser refinados añadiendo más detalles a los mismos e incluso algunos de ellos pueden requerir un refinamiento adicional antes de que podamos obtener un algoritmo claro, preciso y completo. Este método de diseño de algoritmos en etapas vamos en los conceptos generales a los detalles a través de los refinamientos sucesivos y se conoce como método descendente top-down. Es decir, vamos a ir haciendo el algoritmo por partes a medida que de pronto vamos viendo que a esta parte podemos irle modificando esto, quitándole otra cosita, añadiéndole otra para que se unifique, vamos a ir perfeccionando nuestro algoritmo, pero esto lo logramos pues con la práctica. En un algoritmo se deben considerar tres partes: la entrada de información dada al algoritmo, el proceso, que son las operaciones o los cálculos necesarios para encontrar la solución, y la salida, que son las respuestas dadas por el algoritmo. Bien, entrada, proceso y salida. Entonces, como vemos en la gráfica, tenemos el análisis del problema, diseñar el algoritmo, la verificación del algoritmo. Si hay algo mal en la verificación del algoritmo, vamos nuevamente al diseño hasta que verifiquemos. Si no estamos contentos, nuevamente al diseño, así hasta que ya estemos contentos con el resultado del algoritmo, con el diseño. Ahora podemos pasar a la codificación del algoritmo, a la ejecución del programa, a la verificación del programa, que todo funcione correctamente. Si no funciona correctamente, nos devolvemos a la ejecución del programa. En caso que no funcione, pues nos devolvemos a la codificación del algoritmo, ¿sí? Si ya el problema ya está pesado. Y ya finalmente tenemos el programa de trabajo, que ya sería finalizado el algoritmo. Vamos a ver un ejemplo de un algoritmo clásico. Tenemos en datos de salida, nuestro problema de estudio va a ser ver una película. ¿Listo? Una película en el cine va a ser nuestro objeto de estudio. ¿Cuáles son los datos de entrada? El nombre de la película, la dirección de la sala, la hora de la proyección. Nos pueden dar datos auxiliares. ¿Qué datos auxiliares tenemos? La entrada y el número del asiento. Para solucionar el problema, se debe seleccionar una película de la cartelera del periódico, ir a la sala y comprar la entrada para poder ver la película. ¿Listo? Ese es nuestro... Vamos a hacer un algoritmo basados en ese problema. Lo repetimos. Vamos a ir a seleccionar una película que esté en la cartelera, ir a la sala, comprar la entrada y ver la película. ¿Listo? Diseño del algoritmo. Entonces tenemos un inicio y un fin, como lo vimos anteriormente en las condiciones. Bueno, entonces comenzamos con seleccionar la película, tomar el periódico, mientras no lleguemos a la cartelera, pasar la hoja. Mientras no se acabe la cartelera, leer la película. Si nos gusta, recordar el nombre. Elegir una de las películas que nos gustó. Leer la dirección de la sala y la hora de proyección. Comprar la entrada. Trasladarse a la sala. Si no hay entradas, ir a fin, es decir, terminar el script. Si hay cola, ponerse de últimas. Mientras no lleguemos a la taquilla, avanzar. Si no hay entradas, ir a fin nuevamente. Si hay entradas, comprar la entrada. Ahora bien, la ejecución del programa como tal ya sería ver la película, leer el número del asiento de la entrada, buscar el asiento, sentarse y ver la película. Este sería básicamente un script basado
un algoritmo, un pseudocódigo en castellano, donde nos explica a grandes rasgos un lenguaje de máquina cómo interpretaría este algoritmo. ¿Listo? ¿Cuál puede ser la importancia de los algoritmos como fundamentos de programación de computadoras? Bien, yo digo que conocer los algoritmos y cómo funcionan en la resolución de problemas o en la implementación de aplicaciones, vemos mejor cómo funciona la lógica y cómo la interpretan los sistemas de computación. Esto a la vez refuerza las conexiones lógicas y nos prepara para pensar mucho mejor cuando surge un problema. Bien, muchas gracias y pues aquí termina la presentación de algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo. Vale, ahora para recordar un poco, me gustaría decirles, mi nombre, como les recordé, es Jason Alexander Zamora Gutiérrez. Estoy inscrito en el grupo 301303-101 del curso Algoritmos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bien, pues muchas gracias por su atención prestada y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.